Muy buenos días. Tenemos un problemita Fiat Duna, 1.6. Desconectamos el borno en la batería. Le saqué el negativo, que es el más fácil. Tenemos que quitar el alternador, que vamos a tener que sacar este buloncito, que es el del regulador, los cables del alternador, más el bulón que está en la base, el pasante. Fíjense cómo está la correa. Ahí la están viendo bien. La correa está metida muy adentro. Es una correa bastante nueva y está metida hasta dentro del alternador. Vamos para abajo. Fíjense bien de cerquita cómo está metida la correa hasta acá adentro. Debe estar metida unos 3 milímetros. Y fíjense el color de una de las paredes de la polea. ¿Sí? Están recontra calentada. ¿Por qué está recontra calentada? Porque la correa, por más nueva que sea, se mete y patina. Entonces la quema a la correa. Fíjense en el borde del alternador, que también esto no es que solamente sea óxido. Ahí está marcando el lugar donde trabaja la correa. Fíjense, acá abajo está bien, del color natural, por así decirlo, y adentro también, pero en esta zona no, porque la correa está ahí, patina y recalienta lo que es la chapa de la polea. Así que trabajito de hoy, que yo no soy electricista ni nada, pero bueno, vamos a cambiarle esta polea. Vamos a retirar el alternador y vamos a sacar esa polea. Bien, vamos a retirar este cablecito, simplemente con la mano, este acá. Ahí está. Y vamos a sacar, previo de haber desconectado el borne, sacamos el que trae la alimentación al alternador. Ahí ya tenemos los dos cables principales del alternador que lo sacamos. Ahora vamos a sacar este acá, que es el guía, con una 16. Ahí ya tenemos sacado, falta sacar abajo con una 17. Ahí tenemos el último bulón. Y nos queda sacar la correa. Quitamos. Fíjense. Es una correa nuevita. Tenemos el alternador. Ahí está. Entrada y acá tenemos la de la luz. Es muy simple este alternador. Y fíjense. Fíjense cómo está la polea. Y fíjense hasta dónde iba. Ahí la tienen mejor. Eso hace que haga pedazos la correa y también termine de romper lo que es el alternador, la polea del alternador. Bueno, ahí lo tenemos, lo tenemos en la morsa. Ya tenemos lo que es la polea. Vamos a
aflojar lo que es la polea, ¿no es cierto? La tuerca, y vamos a cambiar la polea. Siempre tiene que controlar esto. Fíjense que esta como calza, ¿sí? Es nueva. Así es como debe estar. Siempre deben de controlar que la correa no se meta tanto adentro de la polea, porque por supuesto dañan todo, no les carga el alternador, está el eterno chillido cuando ponen en marcha hasta que corta, porque corta el alternador, que deja de cargar, pero a su vez pueden romper muchas correas como esta. Bueno, ahí lo tenemos cambiada la polea. La conseguimos en 1200 pesos. Vamos a ajustar la tuerca y ya lo vamos a llevar. Esto no es nada difícil de cambiar para el usuario, solo que si no tienen las herramientas y tienen que trabarlo de acá adentro, busquen un lugar donde no hacerle fuerza, no vaya a tocar los campos o algo por el estilo. Así que bueno, vamos a probar cómo quedó, lo vamos a poner y vamos a darle marcha para ver cómo queda ya. Bien, ahí lo tenemos puesto. Fíjense la diferencia que hay con la otra polea. Ahí está, esta agarra bien arriba, más allá de que ya haya estado en la otra polea, que la ha gastado un poco más, pero va a andar perfectamente. Ya tenemos puesto, todo conectado. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver si funciona bien o no. Ahí vemos. Perfecto como quedó. No chilla la correa, nada, está cargando perfectamente. Así que bueno amigos, espero que les sirva esto que les mostré hoy. Hasta luego y recuerden de suscribirse, por supuesto. Chau, chau.